Continuando con nuestro proceso de inspección, entonces ya dejamos actuar el revelador. Vamos ahora a hacer el proceso de interpretación de indicaciones. Entonces, inicialmente vamos a ver de pronto algunas falencias en el proceso, que de todas formas son incluidas dentro de esta práctica para que las personas aprendan a no cometer estas falencias. Por ejemplo, en esta área de acá podemos evidenciar que falta aplicar revelador. En ese caso no hay ningún problema, se puede volver a aplicar el revelador y se tiene que volver a dejar actuar. En este caso podemos ver este tipo de indicaciones acá. Mucha gente se alarma, sobre todo en este tipo de piezas, porque se empieza a hacer esta formación de indicaciones. Eso tampoco es una alarma, debido a que quiere decir que en el final del cordón de soldadura siempre hay unas condiciones que reservan una gran cantidad de penetrante. Entonces ese penetrante, cuando aplicamos el revelador, empieza a salir. Entonces, para poder inspeccionar estas zonas, digamos que en estos casos lo más importante es el cuerpo del cordón, no tanto los extremos, pero si en alguna situación queremos hacer una inspección de estas áreas, simplemente debemos hacer una inspección aparte, aplicando el penetrante con brocha o con un pincel, para que no quede una gran cantidad de penetrante, y haciendo el proceso. Para poder hacer primero la inspección, debemos verificar la intensidad de la luz. Las normas, la mayoría de normas, lo que es ACTM y ASME, recomiendan una intensidad de luz visible superior a 100 foot candle o 1076 lux. Eso lo podemos evidenciar con un fotómetro o un radiómetro con el sensor de luz visible. Podemos ver este radiómetro de Spectroline, que tiene la opción para luz visible, y el sensor de luz visible, que nos va a verificar la intensidad de la luz con una longitud de onda de 555 nanómetros. Entonces, conectamos el sensor al indicador lo encendemos y verificamos la intensidad de la luz. La intensidad de la luz se debe verificar en el área de inspección. En este caso podemos evidenciar que la intensidad de la luz no se cumple, lo cual no quiere decir que no podamos hacer la inspección, sino que debemos garantizar la intensidad de la luz con algún otro medio, que puede ser, por ejemplo, una linterna portátil. La linterna portátil la sostenemos a la distancia y vamos acercándola y vamos verificando el valor hasta que se nos cumpla. En este caso, a esta distancia, ya podemos evidenciar que cumplimos más de 100 foot candle. Quiere decir que por lo menos a esta distancia debo utilizar la linterna para hacer la inspección. Apagamos el sensor, lo dejamos a un costado y hacemos la inspección. Vamos a hacer la evaluación, primero la interpretación de indicaciones de esta pieza, y después vamos a evaluar las indicaciones relevantes. Entonces, tenemos una indicación aquí que ya vimos que es una indicación no relevante. Puede ser entre no relevante y falsa, dependiendo como desde dónde esté inspeccionando yo. Si la inspección la hago desde acá, es una indicación falsa, porque ahí tengo una gran cantidad de penetrante y eso me está enmascarando de pronto indicaciones que tengan estas áreas de acá. Si digamos que no estoy inspeccionando esta área, es una indicación no relevante porque es debido a la configuración de esa pieza. Aquí tenemos una indicación que en ese caso sería una indicación relevante. Tenemos una indicación relevante acá, otra indicación relevante acá, y estas otras indicaciones son relevantes también, por lo cual las tenemos que evaluar. Para poder evaluar estas indicaciones tenemos que acudir a los códigos de aceptación y rechazo. En este caso, para soldadura tenemos el código AWSD 1.1, que es el más aplicado. En este caso podemos hacer una evaluación de estas dos indicaciones. Son indicaciones tipo estrella, que se presentan tanto en el comienzo como en el final de la soldadura. Entonces, para hacer la evaluación de esas indicaciones, utilizamos un instrumento de medición, que puede ser un piedrómetro.
el pie de rey primero lo configuramos en 0. Continuando con el proceso de evaluación de indicaciones, entonces vamos a evaluar estas dos indicaciones. Aun cuando el código AWSD 1.1 me indica que las grietas tipo estrella no son permitidas, las vamos a medir. Es importante que para hacer esta medición, la mayoría de los códigos habla de que esa medición se debe hacer sobre la indicación y no sobre la discontinuidad. ¿Cuál es la diferencia? Aquí yo tengo la indicación. La indicación me mide lo que es la mancha del penetrante. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta es la indicación, que no es la misma medida de la discontinuidad. La indicación es de 13.15. Cuando yo hago la observación de la indicación, me doy cuenta que la discontinuidad tiene una indicación menor. Entonces es importante aclarar ese tema de cuando el código me pide medir la indicación o cuando me pide medir la discontinuidad. Entonces esa medición de 13.4 milímetros la tenemos que ir a verificar con el código de aceptación. Lo que les comentaba, con respecto a este tipo de discontinuidades de fisuras tipo estrella, no son permitidas, de acuerdo a AWS de 1.1. Aquí en esta tenemos otra indicación acá, que es una tipo cráter. Esa también debe ser evaluada de acuerdo a los criterios de aceptación y rechazo. Ya habiendo finalizado nuestra inspección, habiendo registrado nuestras indicaciones, lo importante de esto es dimensionarlas, registrarlas, todas las indicaciones que encontremos, sobre todo las relevantes, en nuestro reporte. Después de esto hacemos nuestra limpieza final de la pieza. ¿Cómo podemos limpiar nuestra pieza? Inicialmente, removemos el revelador. El revelador es como una capa de polvo que queda ahí, entonces esa la podemos remover de esta forma. No es necesario que removamos el revelador con solvente. Este lo podemos remover de esta forma. El que sí debemos remover con solvente es el penetrante que queda en la pieza. Esta etapa también es, así como la prelimpieza, también es muy importante, porque si nosotros dejamos rastros de tanto de penetrante como de revelador en la pieza, esta puede afectar a futuro la misma y ya se nos vuelve una prueba destructiva, porque podemos crear corrosión en la pieza. Entonces, después de haber removido el revelador, podemos utilizar el solvente. Y el solvente también lo podemos utilizar directamente sobre la pieza, porque aquí ya hemos acabado nuestra inspección. Y hacemos el mismo ejercicio de las etapas anteriores cuando estábamos removiendo el penetrante. Aquí en este caso no importa la dirección hacia donde removamos el penetrante y el revelador después de la aplicación, como sí nos debe importar en el proceso de remoción de penetrante en exceso antes de aplicar el revelador, porque no podemos restregar la pieza, no podemos hacer esto en esa etapa. Aquí sí lo podemos hacer. Y es necesario aquí que hagamos la limpieza hasta que no nos quede rastro ni de penetrante ni de revelador en la pieza.
Ya hemos removido, en este caso, el penetrante en exceso. Ahora vamos a ver la indicación que teníamos ahí. Visualmente no la podemos ver. Entonces, para eso hicimos la inspección de líquidos penetrantes.